El murmullo del Congreso Académico Internacional llenaba el aire mientras Elena Santos ajustaba su presentación en el podio. Sus manos temblaron ligeramente al detectar una figura familiar entre la multitud: el profesor Marcos Almeida. 15 años habían pasado desde aquella noche en el laboratorio, 15 años cargando el peso de una mentira que había alterado el curso de ambas vidas. El tiempo había plateado las sienes del profesor, pero su porte aristocrático permanecía intacto, como un recordatorio viviente de aquella época en que todo cambió. ¿Cuántas veces había ensayado este momento en su mente? ¿Cuántas veces había imaginado las palabras exactas que diría al encontrarse nuevamente con él? La presentación transcurrió como en un sueño nebuloso, con Elena moviéndose por inercia entre diapositivas y explicaciones. Su mente no dejaba de volver a aquella noche de 2009, cuando el miedo y la ambición la llevaron a alterar aquellos datos cruciales. Un recuerdo que ardía en su conciencia como una brasa mal apagada. Las ecuaciones y gráficos proyectados en la pantalla parecían burlarse de ella, recordándole cada número que había manipulado, cada conclusión que había torcido para ajustarse a sus necesidades. El auditorio estaba lleno de rostros atentos, pero ella solo podía concentrarse en la figura del profesor, sentado en la quinta fila, tomando notas meticulosamente como siempre lo había hecho. ¿Sabría él que ella lo había reconocido? ¿Estaría él también reviviendo aquella noche fatídica? Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de resignación y conocimiento que la desconcertó. La sesión de preguntas estaba por terminar cuando Lucas Martínez, un joven estudiante de ojos inquietos y postura nerviosa, levantó la mano. Su pregunta, aparentemente inocua sobre metodologías de investigación, ocultaba un mensaje más profundo. Al terminar la conferencia, Lucas se acercó a ella con una carpeta que haría tambalearse todo lo que creía saber sobre aquella noche. «Doctora Santos», susurró el joven, mirando nerviosamente a su alrededor, «he encontrado algo en los archivos antiguos de la universidad. Algo que va más allá de usted y el profesor Almeida. Hay una conspiración mayor, un entramado de mentiras que se extiende como una telaraña por todos los departamentos». Los documentos que Lucas le mostró revelaban un patrón perturbador de manipulación sistemática de investigaciones. El nombre del profesor Almeida aparecía conectado de formas inesperadas con otros académicos de renombre. Las fechas, los patrones, las coincidencias, todo apuntaba a algo mucho más grande que su pequeña transgresión de hace 15 años. Mientras hojeaba los documentos, sus manos temblaban cada vez más. Cada página revelaba una nueva capa de engaños, una red intrincada de falsificaciones y encubrimientos que se extendía por décadas. Su mente científica comenzó a conectar los puntos, a ver patrones donde antes solo había visto coincidencias. ¿Era posible que su mentira, aquella que había cargado como una cruz durante 15 años, fuera solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro? ¿Qué sucede cuando descubres que tu mayor error podría haber sido, paradójicamente, parte de algo necesario? ¿Es posible que una mentira, nacida del miedo y la desesperación, pudiera haber protegido inadvertidamente una verdad más importante? El Congreso continuaba a su alrededor, pero Elena ya estaba en otro lugar, planificando su próximo movimiento. La verdad, como una corriente subterránea, había estado fluyendo silenciosamente durante todos estos años, y ahora amenazaba con salir a la superficie con una fuerza devastadora. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Cuántas carreras, cuántas vidas estaban en juego? Y más importante aún, ¿qué debería hacer con esta información? Mientras guardaba los documentos en su maletín, notó que el profesor Almeida la observaba desde el otro lado del salón. Sus miradas se cruzaron nuevamente, y esta vez, Elena creyó ver un atisbo de comprensión en sus ojos. ¿Acaso él también sabía? ¿Había estado esperando este momento tanto como ella? La Universidad Federal brillaba bajo el sol de septiembre mientras Elena atravesaba el campus, sus pasos resonando en los pasillos vacíos del edificio de investigación. El reloj marcaba las 11 de la noche, y el laboratorio se había convertido en su segundo hogar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el sonido de los equipos de análisis y el tecleo ocasional de su computadora. La pantalla iluminaba su rostro mientras revisaba los resultados de su investigación por enésima vez. Los datos no cuadraban, y la presión por publicar se volvía insoportable. Becas, reconocimiento, su futuro entero dependía de estos resultados.
Fue entonces, en medio de su frustración, cuando accidentalmente abrió el archivo equivocado en el servidor compartido del laboratorio. Al principio, los números parecían normales, pero algo llamó su atención. Pequeñas inconsistencias en los datos del profesor Almeida, patrones que no seguían la lógica estadística. Con cada clic, con cada archivo que abría, el horror iba creciendo en su pecho. Las manipulaciones eran sutiles, casi artísticas en su precisión, pero estaban allí, innegables para alguien que sabía dónde mirar. El prestigioso profesor Marcos Almeida, su mentor, el hombre que había inspirado a generaciones de investigadores, había estado alterando datos durante años. Las implicaciones la golpearon como una ola helada. ¿Cuántos papers? ¿Cuántas carreras construidas sobre cimientos de arena? Su mente científica comenzó a calcular el alcance del engaño, mientras su corazón luchaba con la decepción. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. La puerta se abrió suavemente, y allí estaba él, con su característico saco de tweed y esa mirada penetrante que tanto admiraban sus estudiantes. Sus ojos se posaron en la pantalla, y el silencio que siguió pesaba más que todas las palabras no dichas. Elena, su voz sonaba cansada, casi resignada. Hay cosas que no entiendes, contestos que... Se detuvo, observando cómo ella instintivamente se alejaba del computador. Este mundo académico no es lo que parece. La verdad es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Esa noche, mientras la luna proyectaba sombras extrañas a través de las ventanas del laboratorio, Elena enfrentó su propia encrucijada moral. ¿Qué era más importante? ¿La verdad absoluta o el progreso científico? ¿Existía realmente tal cosa como una mentira justificable? En algún lugar del edificio, una puerta se cerró con fuerza, sobresaltándola. Sus propios datos incorrectos parecían burlarse de ella desde la pantalla adyacente. La competencia feroz por financiamiento, las políticas departamentales, las carreras en juego, todo se mezclaba en un torbellino de justificaciones y dudas. Y en medio de todo, una investigación revolucionaria sobre el Alzheimer había desaparecido misteriosamente esa semana, añadiendo otra capa de intriga a la atmósfera ya viciada del departamento. Cuando finalmente tomó su decisión esa noche, Elena no sabía que estaba entrando en un juego mucho más grande que ella misma. Las sombras del pasado no solo ocultaban mentiras, sino también verdades que algunos matarían por mantener enterradas. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por proteger o exponer esas verdades? La respuesta a esa pregunta cambiaría el curso de muchas vidas en los años venideros. Desde su escritorio estratégicamente ubicado, Cecilia Martínez observaba el departamento como quien contempla un tablero de ajedrez. 30 años como secretaria le habían enseñado que el verdadero poder no residía en los títulos académicos que adornaban las paredes, sino en los secretos que guardaban los archivadores. El anuncio del regreso de Elena Santos había alterado el delicado equilibrio del departamento, como una piedra arrojada a un estanque en calma. Los profesores pasaban frente a su escritorio con sonrisas tensas y miradas inquietas. Cecilia podía leer el miedo en sus gestos, en la forma en que susurraban en los pasillos, en cómo evitaban ciertas conversaciones. En su gaveta, protegido por una simple llave, descansaba un sobre amarillento que contenía el manuscrito original de aquella investigación sobre el Alzheimer que todos creían perdida. Las huellas dactilares en sus páginas contaban una historia muy diferente a la versión oficial. Mientras organizaba los expedientes del día, recordaba cada carta anónima, cada correo electrónico borrado, cada conversación confidencial que había presenciado. La universidad era un nido de víboras, donde cada favor concedido se convertía en una deuda, y cada secreto guardado era una moneda de cambio. Los jóvenes investigadores llegaban con sueños e ideales, solo para descubrir que la ciencia pura era un lujo que pocos podían permitirse. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era el decano, su voz traicionaba nerviosismo mientras preguntaba por ciertos archivos antiguos. Cecilia sonrió para sí misma, sabiendo que bajo su apariencia de eficiente secretaria, ella era la verdadera guardiana de la historia oscura del departamento. ¿Cuántos académicos brillantes habían construido sus carreras sobre mentiras que ella había ayudado a mantener? ¿Cuántas reputaciones dependían de su silencio? A través de la ventana de su oficina, observaba a los estudiantes cruzar el campus, ajenos al drama que se desarrollaba en las altas esferas académicas. El manuscrito en su gaveta pesaba como plomo, sus páginas contenían no solo datos científicos,
sino también la evidencia de una conspiración que se extendía más allá de los muros universitarios. Grandes farmacéuticas, políticos influyentes, académicos renombrados, todos conectados por una red invisible de favores y amenazas. Mientras tecleaba un informe rutinario, Cecilia reflexionaba sobre el precio del poder y el peso de los secretos. ¿Cuánto tiempo más podría mantenerse esta frágil estructura de mentiras? El regreso de Elena amenazaba con derribar el castillo de naipes que tantos años había llevado construir. Y quizás, pensó Cecilia, ya era hora de que algunas verdades salieran a la luz. La tarde caía sobre la universidad, y las sombras se alargaban en los pasillos como dedos acusadores. En su escritorio, Cecilia guardaba silenciosamente las pruebas que podrían destruir o salvar carreras. ¿Era ella cómplice o testigo? ¿Guardiana o carcelera? Las respuestas a estas preguntas pronto se revelarían, y el precio del poder finalmente se cobraría. La pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Marcos Almeida mientras leía por 10ª vez el correo anónimo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café ya frío. La confesión de Elena, enviada a través de un servidor anónimo, no solo detallaba cómo había alterado sus propios datos, sino que revelaba que había descubierto las manipulaciones anteriores de él. La ironía de la situación no se le escapaba. Ambos atrapados en una danza de mentiras, cada uno protegiendo sus propios secretos. Su apartamento en Sao Paulo, lleno de libros y papeles acumulados durante décadas de vida académica, de repente le pareció una prisión dorada. Las paredes cubiertas de diplomas y reconocimientos se burlaban de él silenciosamente. ¿Cuántos de esos logros estaban construidos sobre datos manipulados? ¿Sobre verdades a medias? La decisión que tomó esa noche sorprendería a todos los que lo conocían. En menos de un mes, vendió su apartamento, renunció a su cátedra, y compró una antigua librería en Aguas Claras, el pequeño pueblo donde Elena ahora enseñaba en una universidad local. Páginas del Tiempo, decidió llamarla, un nombre que ocultaba una intención más profunda que la simple venta de libros. El sótano de la librería se convirtió en su verdadero santuario. Entre estanterías antiguas y el olor a papel viejo, Marcos construyó meticulosamente un archivo de evidencias. Documentos comprometedores, correos electrónicos impresos, fotografías, todo cuidadosamente organizado y protegido. No era solo su redención lo que buscaba. Había descubierto algo mucho más oscuro en las profundidades de la academia. Cada mañana, mientras abría la librería, observaba a los estudiantes pasar camino a la universidad. Entre ellos, ocasionalmente, vislumbraba a Elena. La veía detenerse frente al escaparate, mirando los libros expuestos, sin sospechar que el hombre canoso tras el mostrador era su antiguo mentor. ¿Entendería algún día que su presencia allí no era una coincidencia? Los habitantes del pueblo lo conocían como el librero excéntrico, el profesor retirado que había elegido una vida tranquila. Nadie sospechaba que cada libro vendido, cada conversación casual, cada recomendación literaria formaba parte de un plan mayor. La librería se convirtió en un punto de encuentro para académicos, estudiantes y profesores. Las conversaciones que escuchaba, los rumores que circulaban, todo se añadía al puzzle que estaba armando. En las noches, cuando cerraba la tienda, Marcos bajaba al sótano y continuaba su verdadero trabajo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos conectados por hilos rojos, como una telaraña de verdades ocultas. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida? ¿Cuándo llegaría el momento de revelar todo lo que sabía? La verdadera redención, había descubierto, no estaba en confesar sus propios pecados, sino en exponer una verdad mucho más grande. Mientras organizaba sus archivos secretos, se preguntaba si Elena estaría preparada para enfrentar la verdad cuando finalmente la descubriera. ¿Entendería que su mentira de hace años había sido, paradójicamente, el catalizador de algo mucho más importante? Carlos Ruiz, bibliotecario principal de la universidad, había perfeccionado el arte de la observación silenciosa durante sus 25 años de servicio. Desde su escritorio en el segundo piso de la biblioteca central, entre estanterías antiguas y el persistente olor a libros viejos, había sido testigo de una intrincada red de acontecimientos aparentemente inconexos que, como un tapiz complejo, formaban un diseño más grande. Todo comenzó a cobrar sentido cuando notó los patrones. Recomendaciones anónimas que llegaban en momentos cruciales para Elena. Oportunidades que aparecían justo cuando las necesitaba. Puertas que se abrían misteriosamente en su camino profesional.
Al principio parecían coincidencias, pero Carlos había aprendido que en el mundo académico las coincidencias eran tan raras como las tesis sin erratas. La red de protección era más extensa de lo que cualquiera podría imaginar. María, la camarera de la cafetería, quien aparentemente solo servía café, era una fuente invaluable de información. Sus oídos atentos captaban conversaciones cruciales entre profesores descuidados. Jorge, el conserje nocturno, encontraba accidentalmente documentos comprometedores mientras limpiaba oficinas a altas horas de la noche. Roberto, el técnico informático, silenciosamente protegía ciertos archivos de limpiezas sistemáticas del sistema. Desde su posición privilegiada, Carlos había comenzado a documentar estas conexiones en un diario personal encuadernado en cuero negro. Cada entrada, cada observación, cada pieza del rompecabezas se entrelazaba con las demás. ¿Quién estaba realmente detrás de esta red de protección? ¿Por qué tantas personas diferentes, de distintos niveles de la jerarquía universitaria, parecían trabajar coordinadamente sin comunicarse directamente? La respuesta comenzó a revelarse cuando notó las frecuentes visitas de estudiantes y profesores a cierta librería en el pueblo. Páginas del Tiempo se había convertido en un punto de convergencia invisible, un lugar donde las coincidencias parecían multiplicarse. El librero, un hombre de cabello cano y modales refinados, parecía tener un don especial para recomendar exactamente el libro que cada visitante necesitaba. Las páginas del diario de Carlos se llenaron de conexiones, fechas, nombres. Como un astrónomo trazando constelaciones en el cielo nocturno, comenzó a ver patrones más grandes. ¿Era posible que toda esta red hubiera sido orquestada por una sola mente maestra? ¿O era algo que había evolucionado orgánicamente, como una respuesta natural a las injusticias del sistema? Mientras observaba a Elena atravesar la biblioteca esa tarde, Carlos se preguntaba si ella era consciente de todas las manos invisibles que la habían ayudado durante estos años. ¿Sabría que su historia personal se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa dentro de la universidad? ¿Entendería que su lucha personal había inspirado a otros a actuar, a proteger, a resistir? La verdad, reflexionaba Carlos mientras cerraba su diario, era como los libros que lo rodeaban, llena de capítulos interconectados, de personajes que entraban y salían de escena, de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Y como todo buen libro, esta historia también se acercaba a su clímax. Elena Santos ajustó el espejo retrovisor de su coche mientras salía de la ciudad, dejando atrás el bullicio del congreso académico. La carretera serpenteaba entre colinas verdes, llevándola hacia aguas claras y hacia un encuentro que llevaba 15 años postergando. En el asiento del copiloto, una carpeta repleta de documentos pesaba como plomo, conteniendo las revelaciones de Lucas y años de su propia investigación clandestina. El paisaje cambiaba gradualmente, reflejando la transformación interna de Elena. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia la verdad, un alejamiento de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. ¿Qué encontraría en aguas claras? ¿Redención? ¿Más preguntas? ¿O quizás, finalmente, respuestas? Cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas, Elena se dio cuenta de que la tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. La noche en el laboratorio, el descubrimiento de los datos manipulados del profesor Almeida, su propia decisión de alterar resultados. Cada elección, cada mentira, había sido un eslabón en una cadena que ahora amenazaba con estrangularla. La lluvia arreció, obligándola a reducir la velocidad. En la radio, una canción antigua hablaba de segundas oportunidades y caminos no tomados. Elena sonrió amargamente ante la ironía. ¿Cuántas vidas habían sido afectadas por sus decisiones? ¿Cuántas carreras construidas o destruidas sobre los cimientos de una mentira? Un relámpago iluminó el cielo, revelando un pequeño café a un lado de la carretera. Decidiendo que era mejor esperar a que pasara lo peor de la tormenta, Elena estacionó y entró en el establecimiento. El aroma a café recién hecho y pan caliente la envolvió, un contraste reconfortante con el caos de sus pensamientos. ¿Un café, querida?, preguntó una mujer mayor desde detrás del mostrador. Su rostro, marcado por los años, irradiaba una sabiduría que Elena encontró intrigante. Asintiendo, se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo la lluvia desdibujaba el paisaje exterior. No muchos pasan por aquí con este tiempo, comentó la mujer mientras le servía el café. ¿Hacia dónde te diriges?
Aguas claras, respondió Elena, sorprendida por su propia honestidad. La mujer la miró con una intensidad que la desconcertó. Ah, la universidad. Trabajé allí en los años 80, ¿sabes? Algunas cosas nunca cambian, otras. Dejó la frase en el aire, cargada de significado. Durante la siguiente hora, mientras la tormenta rugía afuera, Elena se encontró compartiendo fragmentos de su historia con esta desconocida. La mujer escuchaba, ocasionalmente asentía, y compartía anécdotas de su propio pasado en la universidad. Con cada palabra, Elena sentía que se tejía una nueva narrativa, una que conectaba el pasado con el presente de formas que nunca había imaginado. A veces, dijo la mujer mientras Elena se preparaba para partir, la lluvia ahora reducida a una llovizna suave, necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto. Le entregó una tarjeta. Si buscas respuestas, tal vez esto te ayude. Elena miró la tarjeta. Páginas del tiempo, librería. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Coincidencia o destino? Mientras retomaba la carretera, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Elena se dio cuenta de que este viaje era más que un trayecto físico. Era un viaje hacia el corazón de una verdad que había estado esperando ser descubierta. ¿Qué secretos guardaba Aguas Claras? ¿Y estaba ella realmente preparada para enfrentarlos? La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando Elena entró en Páginas del tiempo. El aroma a libros viejos y madera pulida la envolvió, transportándola momentáneamente a sus días de estudiante. Marcos estaba de espaldas, organizando una pila de libros en un estante. Sin volverse, habló con una voz que Elena reconoció instantáneamente, a pesar de los años transcurridos. Sabía que vendrías, dijo Marcos, finalmente girándose para enfrentarla. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, 15 años de secretos y culpa condensados en un instante. Elena notó las nuevas arrugas en el rostro de su antiguo mentor, el cabello completamente cano, pero la misma mirada penetrante que recordaba. ¿Cuánto tiempo has estado esperando este momento?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Marcos sonrió con tristeza. Desde la noche que descubriste mis datos manipulados. Tal vez incluso antes. La conversación fluyó como un río desbordado, cada revelación desencadenando otra. Elena aprendió que la investigación sobre el Alzheimer no había desaparecido, sino que había sido suprimida por poderosos intereses farmacéuticos. Marcos, por su parte, descubrió que la mentira de Elena había protegido inadvertidamente datos que podrían salvar vidas. Todo este tiempo, murmuró Elena, has estado recopilando evidencias. Marcos asintió, guiándola hacia el sótano de la librería. Las paredes estaban cubiertas de documentos, fotografías y diagramas interconectados con hilos rojos. Era el trabajo de una década, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de la universidad. Tu mentira me obligó a enfrentar la verdad, explicó Marcos. Me hizo darme cuenta de que mis errores eran parte de algo mucho más grande y siniestro. Mientras examinaban los documentos, la puerta de la librería volvió a sonar. Lucas, el joven estudiante del Congreso, entró apresuradamente, con una nueva carpeta bajo el brazo. Doctora Santos, profesor Almeida, jadeó, hay más. Mucho más de lo que imaginábamos. Los tres se sumergieron en los nuevos documentos, descubriendo conexiones que iban desde altos cargos universitarios hasta corporaciones multinacionales y figuras políticas. La verdad era un monstruo de 1000 cabezas, cada revelación más impactante que la anterior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, su voz mezclada de miedo y determinación. Elena y Marcos intercambiaron miradas. Años de culpa, de secretos, de investigación clandestina, todo convergía en este momento. La verdad, respondió Elena finalmente. Por dolorosa que sea, es hora de que salga a la luz. Marcos asintió lentamente. Pero debemos ser cuidadosos. Hay mucho en juego, vidas que podrían destruirse. O salvarse, interrumpió Lucas. Mientras la tarde caía sobre Aguas Claras, los tres permanecieron en el sótano de la librería, planeando su próximo movimiento. La verdad, esa entidad esquiva que habían perseguido y temido a partes iguales durante años, estaba a punto de ser liberada. Elena miró a Marcos, luego a Lucas, y finalmente a los documentos esparcidos sobre la mesa. Quizás, pensó, el perdón comienza con la honestidad.
Y con esa idea, se prepararon para enfrentar las consecuencias de sus acciones y las de otros, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero necesario. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del tribunal académico, iluminando el rostro tenso de Elena Santos mientras se preparaba para presentar las evidencias. La sala estaba llena, un mar de rostros expectantes que incluía a colegas, estudiantes y periodistas. En primera fila, Marcos Almeida la miraba con una mezcla de aprensión y determinación. Elena respiró hondo y comenzó su exposición. Con cada documento proyectado, con cada conexión revelada, el murmullo en la sala crecía. Mostró cómo una red de corrupción se había extendido por décadas, involucrando no solo a académicos, sino también a farmacéuticas y políticos. Su voz, inicialmente temblorosa, ganó fuerza con cada revelación. Lo que comenzó como una mentira personal, dijo, mirando directamente a los ojos de Marcos, se convirtió en el catalizador para descubrir una verdad mucho más grande y peligrosa. Cuando llegó el turno de Marcos de testificar, el silencio en la sala era palpable. Con voz firme, expuso su propia culpa, detallando cómo sus manipulaciones iniciales lo llevaron a descubrir un entramado de fraudes científicos que abarcaba generaciones. Cada mentira que contamos, declaró, creó una telaraña de la que ahora debemos liberarnos, no importa el costo personal. Lucas, el joven estudiante, presentó su parte de la investigación, revelando cómo una nueva generación de investigadores estaba trabajando en secreto para cambiar el sistema desde dentro. Su testimonio trajo esperanza, mostrando que el futuro de la ciencia aún podía salvarse. A medida que avanzaba la audiencia, más voces se unieron. Cecilia, la secretaria del departamento, finalmente rompió décadas de silencio, revelando cómo había guardado y protegido evidencias cruciales a lo largo de los años. Cada documento que salvé, dijo con voz quebrada, cada conversación que escuché, fue con la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. Carlos, el bibliotecario, presentó su diario meticulosamente documentado, mostrando cómo pequeños actos de resistencia y protección habían creado una red invisible de apoyo dentro de la universidad. Mientras las horas pasaban, la magnitud de la verdad se desplegaba ante todos. Carreras fueron cuestionadas, reputaciones desmoronadas, pero también surgieron historias de coraje y resistencia silenciosa. Elena, observando las reacciones en la sala, se dio cuenta de que este momento iba más allá de la simple exposición de hechos. Era un punto de inflexión, una oportunidad para repensar los fundamentos mismos de la investigación académica y la integridad científica. Al final de la jornada, cuando el tribunal se retiró a deliberar, Elena y Marcos se encontraron en un pasillo vacío. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó ella, la duda aún presente en su voz. Marcos sonrió cansadamente. Lo correcto rara vez es lo fácil, Elena. Pero era necesario. Mientras esperaban el veredicto, ambos reflexionaron sobre el largo camino que los había llevado hasta aquí. La culpa, el miedo, la redención, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Pase lo que pase, dijo Marcos, hemos roto el ciclo. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la curación. Elena asintió, comprendiendo que, independientemente del resultado, nada volvería a ser igual. La verdad, esa entidad esquiva que habían perseguido y temido durante tanto tiempo, finalmente era libre. Y con ella, quizás, la posibilidad de un nuevo comienzo para todos. El sol de la tarde bañaba la fachada renovada de Páginas del Tiempo, ahora convertida en el Centro de Ética en Investigación de Aguas Claras. Elena Santos y Marcos Almeida, de pie frente al edificio, observaban a los estudiantes y profesores que entraban y salían, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y esperanza. ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a esto?, murmuró Elena, una sonrisa agridulce en sus labios. Marcos asintió, su mirada perdida en el horizonte. De nuestros errores nació algo más grande que nosotros mismos. El interior de la antigua librería había sido transformado. Estanterías llenas de libros sobre ética, filosofía de la ciencia y metodología de investigación ocupaban las paredes. En el centro, mesas de estudio bullían de actividad, con grupos de estudiantes y profesores enfrascados en animadas discusiones. Lucas, ahora coordinador de programas de ética para jóvenes investigadores, se acercó a ellos con un fajo de papeles. Los nuevos protocolos de revisión están listos, anunció, su rostro radiante de entusiasmo. Creo que realmente marcarán la diferencia.
Elena tomó los documentos, hojeándolos con interés. Cada página representaba una lección aprendida, un paso hacia un futuro más transparente y ético en la investigación académica. En una esquina, Cecilia, la exsecretaria del departamento, ahora dirigía un programa de protección para denunciantes. Su experiencia en guardar secretos se había transformado en una habilidad para proteger a quienes decidían alzar la voz contra las injusticias. Carlos, el bibliotecario, había creado un archivo histórico detallando el caso y sus ramificaciones, asegurando que las lecciones del pasado no se olvidaran. La historia es nuestra mejor maestra, solía decir a los visitantes. A medida que el día avanzaba, Elena y Marcos recorrieron el centro, interactuando con estudiantes y colegas. Cada conversación, cada pregunta, era un recordatorio del largo camino recorrido y del que aún quedaba por delante. En el sótano, ahora convertido en sala de conferencias, una fotografía enmarcada capturaba el momento de la inauguración del centro. Todos los que habían contribuido a destapar la verdad estaban allí: Elena, Marcos, Lucas, Cecilia, Carlos y muchos más. Era un testimonio silencioso de que el cambio, por difícil que fuera, era posible. Al caer la noche, Elena y Marcos se encontraron catalogando libros juntos, una tarea que se había convertido en un ritual compartido. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Elena pausó, considerando la pregunta. Me arrepiento de la mentira inicial, respondió finalmente. Pero no de lo que vino después. De alguna manera, nuestros errores nos llevaron a hacer lo correcto. Marcos asintió, comprendiendo. A veces, el perdón no se trata solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Mientras colocaban el último libro en su estante, Elena reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. La culpa, el miedo, la redención, todo había sido parte de un viaje transformador. «Sabes», dijo, mirando a su alrededor, «creo que finalmente hemos encontrado nuestra verdadera vocación». Marco sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Enseñar a otros a no cometer nuestros errores, a ser valientes frente a la adversidad. Afuera, las luces de Aguas Claras comenzaban a encenderse, un recordatorio de que cada día traía nuevas oportunidades para hacer lo correcto. El Centro de Ética en Investigación se había convertido en un faro de esperanza, un lugar donde las cicatrices del pasado se transformaban en lecciones para el futuro. Mientras cerraban el centro esa noche, Elena y Marcos compartieron una mirada de entendimiento. La verdad, una vez liberada, había abierto el camino no solo para el perdón, sino para una transformación profunda y duradera. Y en ese momento, ambos supieron que su historia, con todas sus complejidades, apenas estaba comenzando a tener el impacto que el mundo académico tan desesperadamente necesitaba.